Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Arrancamos hablando de taekwondo porque este fin de semana se llevó aquí en la capital del país, el primer abierto de taekwondo organizado por, ni más ni menos, María Espinosa, la doble medallista olímpica. La triple medallista olímpica María del Rosario Espinosa cumple uno de sus sueños de promover aún más la práctica del taekwondo. Y es que este fin de semana realizó en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca el campeonato de taekwondo que llevó su nombre, donde niños y niñas amantes a este deporte pudieron competir como lo hace María del Rosario, con Petos Generación 2. Todos admiramos a María Espinosa, sabemos quién es, ¿no? Desde hace mucho tiempo, 3 veces medallista olímpica, y pues bueno, este impacto causa en los niños una gran emoción, ya que aparte de que ellos se van fogueando en este tipo de torneos para futuras competencias como son olimpiadas, pues obviamente ven a su máximo referente, en este caso María Espinosa. Me da mucho gusto que haga este tipo de eventos, ¿por qué? Porque es el ejemplo de los niños. Entonces los niños vienen muy motivados a ganar, vienen muy motivados a verla sobre todo. A la competencia asistieron más de 3,000 taekwondoines provenientes de diversos estados de la República Mexicana, que además de convivir con la medallista olímpica, disfrutaron de una sala museo que develó la atleta con sus medallas y demás logros conseguidos en su carrera. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Se cumplió un aniversario más de la pista atlética del Zope, uno de los lugares emblemáticos y más importantes para la comunidad runner de la Ciudad de México, y precisamente fueron estos miles de los corredores que a diario corren en esta zona del bosque de Chapultepec los que festejaron con una carrera este fin de semana. Uno de los lugares favoritos de todos los runners este fin de semana celebró su 52 aniversario. Sí, hablamos de la pista El Zope, ubicada en la segunda sección del bosque de Chapultepec, donde 3,500 corredores se sumaron al festejo. Y qué mejor manera de celebrar un año más de la pista que con una carrera atlética de 5 y 10 kilómetros, así como una caminata familiar de 3 kilómetros. Muchas felicidades a todos los que han sido involucrados en este proyecto, en donde pues realmente es un parque hermoso que no le pedimos nada a otro mundo, a otro país. Como es tradición, en punto de las 7 de la mañana los corredores tomaron salida para recorrer el interior del bosque de Chapultepec, donde disfrutaron de bellos paisajes, pero sobre todo de una carrera muy familiar, ya que varios de los participantes se entrenan a diario en la pista El Zope. Tiene 52 años que hice una vereda, y cuando me recibió el presidente en ese tiempo, Díaz Ordaz, me preguntó que dónde entrenaba, y le dije que en el Comité Olímpico actualmente, pero antes entrené en una vereda que hice aquí en la segunda sección. Me dijo, ¿dónde está? Ya le dije la ubicación, dijo, a partir de hoy esa vereda es la del Zope Pérez. Un gran ambiente de fiesta y familiar fue el que se disfrutó en este aniversario 52 de la pista El Zope. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y culminó con éxito aquí en la Ciudad de México la primera edición de la MLB Cup, esta copa organizada por las ligas mayores. Es un proyecto todavía experimental que están haciendo las ligas mayores. Escogió la Ciudad de México para imponerlo por primera vez. Intenta hacer una liga para que le dé impulso a jóvenes y niños beisbolistas. Con gran éxito se llevó a cabo la primera edición de la MLB Cup México 2018 en los campos de la Liga Maya y Olmeca, donde Angels, conjunto representativo de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Municipal de Tijuana, se coronó campeón del torneo al derrotar en el campo 4 de la Liga Maya a Chiapas con marcador de 5-2 en la pizarra. El conjunto de Angels hizo un gran torneo y disputó una final muy reñida, tras las 6 entradas de rigor, donde prevaleció el empate a 2 carreras en el diamante de juego. Angels solo fue capaz de conectar 4 imparables. Sin embargo, el equipo norteño sumó las 3 carreras que a la postre les daría la victoria. El equipo tijuanense no solo ganó el primer MLB Cup México, sino que tendrá la oportunidad de acudir a un partido de las grandes ligas en esta temporada. Vianey Zárate, 21 Noticias.
Se jugó la semana número 4 de la NFL, falta un partido, pero el resto de la semana estamos viendo los resultados precisamente en pantalla. 29-27 los cargadores sobre San Francisco. Tennessee también derrotó a las Águilas 26-23. Vemos a los Jaguares 31-2, a los Jets les dieron una paliza. Green Bay 22-0 a Buffalo. Los Vaqueros 34-37 cayeron frente a los Tejanos. Para hoy cierra precisamente la semana número 4 con el clásico Monday Night, que es este partido que estamos viendo en pantalla entre los Broncos y los Jefes de Kansas City a las 7:15 de la noche, hora del tiempo del centro de México. ¿Y qué pasó en la Liga MX? Se jugó la jornada número 11 de la Apertura 2018. Vamos a ver los resultados de esta semana. Veracruz no da una, cae en casa 4-0 frente a León. De esta manera llega la primera victoria de Nacho Ambriz como técnico Esmeralda en la Liga, ya lo había conseguido en la Copa. El Atlas, después de 10 partidos sin ganar, por fin obtiene una victoria, le gana 2-0 al Toluca en su casa. Los Tigres de visitante le ganaron 2-0 a los Gallos Blancos, mientras que Cruz Azul suma su segundo descalabro del torneo al caer 3-1 frente al Pachuca. Aquí en la capital del país, Pumas dejó ir una ventaja de 2-0, se dejó empatar por el Puebla a 2. Y en el Clásico Nacional, 1-1, América y Chivas anoche en la cancha del Azteca. Hay que decir, América pudo llevarse el partido en el último suspiro del encuentro, precisamente un penalti a favor de las Águilas fue fallado por el colombiano Mateus Uribe, detenido por Raúl Gudiño, que precisamente es el portero mexicano que me parece que mejor detiene penales. Por eso se hizo famoso cuando jugó el Mundial Sub-17, por eso es que lo voltearon a ver en Europa y jugó algunos años por aquellos lares. En redes sociales precisamente se estuvo hablando del Clásico Nacional, poco que comentar en temas de violencia. La verdad es que la gente estuvo muy bien comportada, cerca de 80,000 espectadores estuvieron anoche en la cancha, bueno, en el estadio Azteca, y me parece que al final el partido no quedó a deber, estuvo de acuerdo a las expectativas, como siempre se pasa en este tipo de partidos, mucha emoción, muchas buenas acciones por parte, sobre todo del América, que jugó mejor. Al final la justicia no se dio, terminó empatado a 1 el partido. Y ya para despedirme, compañeros, les voy a mostrar este video. Es un pequeño niño de no más de 12 años de edad que ha sorprendido a las redes sociales precisamente por su fortaleza física. Esto que él hace, me parece que incluso pocos adultos, ya no hablamos de niños, lo pueden hacer. Vamos a verlo. Es este niño que ya tan corta edad está pensando en, imagínate cuando esté grande cómo la fortaleza que tiene no solo en el brazo sino también en el abdomen, la fuerza que tienes que tener sobre todo en el abdomen para poder sostener tu propio peso, ¿no? Y la concentración algo difícil en un niño tan pequeño. No, el entrenamiento, me recuerda a Marquito porque también lo hemos visto con la botella en la mano, Marquito. Nada más que no haciendo manera. Eso, ¿no? ¿Te recuerdas? De champán, exactamente. de estola y lentes, la botella en la mano. La botella en la mano. Es la información deportiva, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias a ti.